alejen, los sustos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la.
vez a otro programa más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Espero que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Han tenido un día, como me dice Isaac, todo el día. How was your day? ¿Cómo fue tu día? Bueno, mi día fue bueno, tuve momentos difíciles, tengo luchas, pero soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y estoy en la gracia. Señor nos libró de la ley y nos dio la gracia. Y aunque la gracia es un poco más fuerte, pero ya no estamos esclavos a aquellas cosas de la antigüedad. Ahora dice Pablo que era fariseo de fariseos, que era un judío radical, y dijo lo siguiente, soy fariseo, era fariseo de fariseos. Pablo dice, Saulo de Tarso, que él era un radical hasta que Cristo vino a su vida y lo libró de la esclavitud de la ley, de los rituales, lo libró de todas las ataduras que había y lo hizo una persona nueva. Y por eso en Gálatas dice, en el libro de Gálatas, Pablo dice: esté lejos de mí gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Ya he dejado las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Soy libre por la gracia de Cristo. Por la sangre derramada en la cruz, ya no estoy atada a las ceremonias y a los rituales de la ley. Ahora soy nueva criatura en el Señor. Y esto, pues, damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios pone en nuestro camino. Y porque en todas las cosas, Señor dice, en todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida, no importa cuán terrible sea, a veces pensamos que el mundo se nos está cayendo encima, obra para bien de nosotros, hermano, para bien de nosotros. Porque a veces no sabemos por qué está viniendo esta tormenta, por qué está pasando esto, por qué está ocurriendo aquello. Y nos turbamos y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y dice bien claro, esté pasando por la prueba que sea, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y quiero empezar citando de Romanos capítulo 8, uno de mis partes más. Quiero voy a citar aquí de Romanos capítulo 8 y hablar un poquito de al comenzar. Recuerden que están en sintonía con la cadena de Clamor en la Noche, que se transmite de lunes a viernes en la noche de 12 a 1 de la madrugada. Quiere decir que empieza el lunes y termina el martes, y así el viernes termina el sábado en la madrugada. Y luego este programa se retransmite en el Facebook nuestro. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos. Y ahora quiero ver, déjame estas cosas aquí. Vamos a empezar, vamos a brincar a algunos versículos. Vamos a ir al capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces quiere decir que no importa lo que venga a nuestro camino, algo bueno le vamos a sacar a esto. Algo positivo va a salir de todo esto. Algo va a ser maravilloso en nuestra vida. Algo va a ser maravilloso en nuestra vida. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos entonces a brincar de ahí al verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? En otras palabras, cuando nos veamos acechados, cuando nos veamos rodeados, cuando nos veamos perseguidos, cuando los dardos de fuego estén lloviendo sobre nosotros,
cuando nos critican, cuando la gente que le hemos ayudado no nos agradecen, no son agradecidos, cuando nos hieren, cuando estamos perseguidos. ¿Qué pues diremos a esto? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, cuando viene el abandono, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Si Dios está a nuestro lado, ¿quién estará contra nosotros? Así que no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y dice bien claro, no habrá alma forjada contra ti que pueda prosperar. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Se puede levantar el infierno, se puede levantar un ejército, aunque el ejército acampara a nosotros, no podrá vencernos porque el que está en nosotros es grande, poderoso. Verso 32, y este verso siempre me ha interesado. Y estamos hablando de milagros, es que más adelante entraremos en el tema, pero quiero esta introducción de hoy. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto es algo cuando estamos orando, cuando tenemos una lucha, cuando tenemos una petición delante de Dios. Mire lo importante que este versículo es. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. En otras palabras, tú te estás quejando que Dios no te ha respondido a tu oración, crees que te ha abandonado, te quejas porque ves que aquel prospera y tú no prosperas. Yo no sé el dilema que tienes, la lucha que tienes. Tienes una lucha en tu hogar y ves que las cosas como que se empeoran en vez de mejorar. Y entonces tú estás orando y el diablo te dice, Dios se olvidó, Dios no te ha oído. No, es un padre de mentira, no le escuche la mentira al diablo. Mire lo que dice aquí. El que no escatimó a su propio Hijo, en otras palabras, sino que le entregó por todos nosotros. Si Dios entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, lo mandó a la tierra a encarnarse, hacerse carne por nosotros y sufrir el vituperio, y sufrir el camino del Calvario, y sufrir cargar la cruz, y sufrir ser crucificado. Entonces, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que son esenciales, que son importantes en la vida, que son importantes para nuestra tranquilidad y nuestra paz, para suplir las necesidades materiales? ¿Cómo nos dará con Él también todas las cosas que son esenciales? ¿Cómo no nos dará la paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cómo no nos entregará la victoria? Aunque tarde, hay cosas que tarden. Mire, Dios está bregando con tus hijos, está bregando con tu esposo, está bregando con tu esposa, está bregando, pastor, con algunos miembros de tu iglesia. Está bregando con tus nietos, está bregando con aquella persona que está cerca de ti, que te está creando problemas. Pero el problema es que esto tarda, porque Dios tiene la solución. ¿Cuál será? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Yo no sé. Pero tienes que entender que una de las razones que cuando Dios está bregando con un ser humano para transformarlo, para cambiarlo, para hacer que se detenga lo que está haciendo, pues Dios tiene muchas maneras de bregar. Entonces tiene que bregar porque las personas tienen un libre albedrío. Hay gente que no quieren cambiar, hay gente que no quieren cambiar, hay gente que quieren seguir en el camino errado que van. Y tú estás orando por ese nieto, estás orando por ese esposo, estás orando por esa esposa, estás orando por ese hijo, estás orando por ese miembro de tu iglesia, estás orando por esa persona. Pero se le hace más difícil llegar a Dios, no porque sea imposible, sino porque Dios respeta el libre albedrío de la persona. Y habrá gente, hermano, que se perderán. Habrá gente que se perderán. La Biblia, hay una parte que la gente no entiende y a veces la aplican en una forma exagerada y no templadamente. Es decir,
dice, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Y eso es una promesa de Dios, pero es una promesa que tiene condiciones, que tiene limitaciones. En otras palabras, si se convirtiera esto al Señor, tú y tu casa serán salvos. Pero eso depende primero de tu oración, pero depende también de que la persona quiera ser salvo. Entonces eso está limitado en ese sentido. No es que Dios podía obligarle, ese es el problema. Dios no puede obligar a alguien a dejar un vicio. Dios no puede obligar a alguien directamente a convertirse. Si fuera así, todo el mundo será salvo. Pero entonces tú tienes que orar para que esa persona esté dispuesta a cambiar. Tienes que orar para que esa persona esté dispuesta a reconocer su condición, esa persona esté consciente de la situación que tiene, de la condición que tiene. Entonces la oración es conviértelos. ¿No? Hay personas, y hay personas, hermanos, que hay que decirle que se perderán. Hay personas que se perderán porque no quieren. Es como decir, una persona que se está ahogando y no sabe nadar y tú le tiras el salvavidas y no lo quiere aceptar y tú le ruegas, pues no se pierde porque Dios no hizo su esfuerzo de salvarlo. Se hizo porque se resistió. Entonces tú y yo tenemos que orar que esa persona reconozca, bueno, su condición. Primero que esté consciente, pero a veces está consciente y no la quiere reconocer, no quiere profundizarse. Entonces, que la reconozca su condición, que reconozca que está mal, que reconozca que se está destruyendo a sí mismo, que está destruyendo la familia, que está destruyendo su vida y la vida de los demás. Entonces, segundo, tienes que orar para que esa persona acepte, oye bien, primero que esté consciente, segundo que reconozca y tercero que acepte su condición y diga, sí, es verdad, soy alcohólico. Hasta que la persona que es alcohólico no acepta que es alcohólico, no tiene remedio. Hasta que la persona que es un pecador, que no ha aceptado a Cristo, hasta que no reconozca que si muere sin aceptar a Cristo se va a perder, que de la necesidad de Cristo se va a perder. Entonces hay que orar, que reconozca su necesidad de Cristo, que reconozca su necesidad de arrepentimiento, de convertirse a Jesucristo. Y entonces, una vez que reconozca, hay que orar para que acepte su condición. Y diga, yo acepto que tengo que convertirme. Yo acepto que si sigo bebiendo ron y alcoholizado me voy a perder o alcoholizada. Yo acepto que si yo sigo en esta herejía, en esta doctrina falsa, mi vida se va a afectar, mi vida se va a arruinar. Hermano, y es así. Ese es un proceso. Entonces tú tienes que orar. Y es una batalla y por eso a veces, mire lo que dice Pablo. Dios lo envía a cierto lugar en el libro de los Hechos. Y ahí hay una escritura que dice, una vez y otra he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me lo ha impedido. Una y otra vez he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me lo ha impedido. No me ha sido fácil, me ha sido difícil. Entonces, reconozcan lo que tarda, pero a su tiempo podamos ver el milagro. Cuando leemos el capítulo 10 de Daniel, que lo he hablado en todos estos días, que Daniel está orando y ayunando para que Dios le revele el futuro de su patria, de su pueblo. Y entonces ayuna un día y ayuna dos, y la gente cree que el número 1 era un ritual, que el 21 días era como una fórmula dogmática, una revelación de Dios, que hay que ayunar los 21 días para ver la gloria de Dios y la contestación a nuestra petición. No. Él no ayunó 21 días porque era necesario ayunar 21. No, él ayunó porque él estaba ayunando hasta que él viera la respuesta de Dios a su plegaria. Ahora, cuando el ángel llega, él deja de ayunar porque él entonces entendió que le había llegado su respuesta. Pero el ángel le dice, desde el primer día que tú hablaste, que tú presentaste esto, Dios me envió con tu respuesta. Quiere decir que si él hubiera tenido paciencia,
no hubiera tenido que todos esos 20 y pico de días, 21 días, no hubiera tenido que ayunar todos esos días. Pero como él no tenía esa revelación, el ángel llega y le dice, desde el primer día que tú llamaste y presentaste tu petición al Señor, Él la escuchó y me envió a mí. Entonces quiere decir que Él está ayunando 21 días porque todavía no ha visto la respuesta. Y lo ve a los 21 días. Pero el ángel le dice desde el primer día. Quiere decir que si él hubiera declarado en fe, está hecho. Pues, más días, sin tener que estar todos esos días en ayuno, hubiera llegado la respuesta. Pero eso es porque él no conocía eso. Pero para él en su conciencia hizo lo mejor. Porque él creía que eso era lo mejor. Pero no era esencial. Pero entonces viene la respuesta, ¿por qué tardó el ángel tanto tiempo en llegar? Como dijo Pablo, una y otra vez he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me lo ha impedido. Esto es una guerra, hermano. Esto es una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. La Biblia dice, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Hay una lucha fuerte, hay una lucha grande. Esto no es fácil. ¿Que somos vencedores? Sí perseveramos. Entonces, en este sentido, el ángel le dice, mira, la razón que me tardé. Ahora, aquí está la perseverancia de este hombre. Pero por la perseverancia de él, lo que hizo fue prepararse para él recibir la respuesta. Pero ya la respuesta venía de camino. Y la respuesta no vino porque ayunó 21 días, no. La respuesta vino porque Dios lo escuchó del primer día. Pero en este campo de batalla espiritual hay luchas, hay elementos, hay malicias espirituales. Hay personas como pasó con el apóstol Pedro que se descuidan y le dan lugar al diablo y toma su mente y estorban y tratan de estorbar el plan de Dios y tratan de estorbar el propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces Pablo dice una y otra vez, he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me lo... Hay una lucha y a veces hay que luchar espiritualmente y seguir luchando hasta que entendamos el misterio. El misterio aquí no era porque Dios no había contestado la oración, que Dios no la había oído, era que en el camino, dice el ángel que envía a Dios, dice, en el camino me salió al encuentro el ángel de Persia. Es decir, hay una potestad, de estos de los ángeles, ahí más o luego entraremos en unos estudios sobre los ángeles y los demonios, todo eso. Pero aquí hay que entender algo. Esto es una lucha espiritual. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto es una lucha. Jesús dijo, para los que se quedan, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esto es una batalla. Y no pienses que esto es un pasadía. Esto es una guerra espiritual. Esto es una tremenda guerra. Entonces, el diablo tiene sus instrumentos. Y hay naciones y gobiernos enteros que están bajo el poder de Satanás porque el pueblo le ha dado oportunidad. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de eso es Haití. Haití es cristianos, pero no son la mayoría. Haití es un país predominantemente seguidores de vudú, de una religión satánica, demoníaca, de espíritus inmundos, de hechicería, de brujería, de ocultismo. Hacen sacrificios humanos, hacen sacrificios de animales. Es una cosa increíble. Cuando el país estaba bajo el gobierno de Papa Doc, ese el presidente entonces, de muchos años atrás, décadas atrás, y Papa Doc era seguidor del vudú. Y para ese entonces 99% de la población practicaba esa religión satánica y idólatra y pagana. Hechicería, brujería, todo eso. Entonces, con el tiempo ha crecido el cristianismo, pero no es todavía la fuerza que debe estar.
no te puedo decir que es ni el 50 ni el 75% del país es eso. La mayor parte del pueblo, aún llamándose evangélico, aún llamándose católico, la inmensa mayoría, especialmente en los campos y en los barrios pobres y en los ricos también, hay una mayoría de seguidores de la religión vudú que viene del África, de superstición y de toda esa locura. Entonces, ese hombre, Papa Doc Duvalier, presidente de Haití, en su vida todavía, y su esposa era una bruja dedicada a eso, al vudú. Y cuando él salía en su limusina, Papa Doc salía en una limusina con 2 sacerdotes del vudú y quemando incienso, que el incienso salía por las ventanas de la limusina. Y se dice que un día Papa Doc vino con los sacerdotes del vudú y reunió al pueblo y sacrificaron en el centro de Puerto Príncipe, reentregando el país a Satanás, lo dedicaron al dios del demonio, al dios demonio, a Satanás, lo dedicaron con un sacrificio de una cerda enorme, una puerca. Ahí en el centro de la capital hicieron un rito, un culto al demonio. Y Papa Doc Duvalier, presidente, junto con su esposa y el pueblo, dedicaron a Haití, se lo entregaron al diablo. Por eso es que hay maldición allí. Y la gente en la mayoría buscan esa cultura y esa religión. Y por eso ese país usted vuela por encima y no ve verdor. Cuando cruzas la frontera, la frontera entre Haití y la República Dominicana, donde hay una fuerza más grande, positiva, espiritual, no perfecta, pero mucho más grande, el país se torna verde. Eso significa la bendición. De ese lado del río Dajabón para acá, no, lo que se ve es miseria. Y no importa lo que pasa, como que no salen de eso. Ahora, lo que está pasando en Haití es horrible. Lo que está pasando en Haití ahora mismo es horrible, hermano. Lo que está sucediendo en Haití ahora mismo es algo demoníaco. Y están secuestrando, y están matando, y están haciendo barbaridades. No, hermano, esto es grave lo que está pasando en Haití. Bueno, entonces uno ve esa maldición y dice, ¿qué pasa? Bueno, eso está pasando porque es un país que ha caído bajo el dominio de una potestad. En aquella ocasión y aún ahora, Irán debe estar más de una potestad ahora porque está peor que lo que estaba antes. Irán. Entonces, Irán estaba en ese momento bajo la potestad de un ángel caído, que ve al ángel que viene bajando con la respuesta para dársela a Daniel, interviene y en ese momento, y cuando él viene para acá, el ángel de Persia se mete por medio y empieza a impedir. Esa es una lucha, hermano. Por eso cuando usted va a orar, a veces es difícil, tiene que luchar, ponerse fuerte cuando va a ayunar. Cuando usted va a hacer una obra, se levanta esto, se levanta aquel, pasa todo y usted tiene que seguir para adelante, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque, óyeme bien, porque yo Jehová seré contigo, donde quiera que tú fueras. Tienes que tener valor, tienes que no tenerle miedo a nadie. Como dijo en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a alguno, porque tú estarás conmigo. Bien claro, pero bien claro. Y ahí está el asunto. Serle fiel a Dios y aguantar y seguir para adelante. Entonces Haití está bajo la maldición de los demonios del vudú. Irán está ahora bajo, peor que antes, porque ahora están persiguiendo a los cristianos, están persiguiendo a todo aquel que no se somete a la ridiculez de los reglamentos y de las cuestiones que aparecen allí, en los rituales de ellos, en el Corán, o lo que usted le quiera llamar. Entonces tenemos una situación grave. Y entonces, en aquel entonces había una potestad, yo creo que ahora hay más. Y entonces salió al encuentro y tuvo que luchar. Y la potestad fue tan fuerte que tuvo que pedir auxilio. Y tuvo que salir el arcángel Miguel
para venir a ayudar a este. Es decir, que hay momentos que necesitamos que la gente ore por nosotros. Necesitamos que alguien ayude por nosotros y que lo hagamos en grupo y que entendamos que hay momentos que la fuerza espiritual negativa es tan grande que nosotros tenemos que aumentar la fuerza de oración, la fuerza de fe, la fuerza de ayuno. Todo tenemos que alimentarlo y a crecer en ese espíritu de lucha. Mientras más demonios, mientras más ángeles caídos, más tenemos que buscar a Dios. Entonces, eso fue lo que impidió. En el momento Satanás usó a ese ángel caído, vino ese ángel y se interpuso al ángel que venía, y fue tan fuerte la lucha que ese ángel tuvo que pedir que el arcángel Miguel viniera a ayudarle, hermano. A veces necesitamos que alguien nos ayude a orar. A veces tenemos que pedirle a otros que nos ayuden y hacer frente, y las naciones tienen que unirse y hacer frente a toda obra del diablo para ser triunfadores. Entonces, esa fue la razón, el obstáculo, la lucha, por la cual se tardó el ángel llegar con la respuesta a Daniel. Vamos a hacer una pausa. Quiero que me ponga, no me ponga la música que teníamos ahorita, algo más sublime o yo no sé, más profundo. Es que me ponga algo, que ponga en lo que hacemos un momento de reorganización y meditación aquí para continuar con este tema de los milagros. Los milagros. Entonces, cuando regrese, ya entendemos por qué a veces las cosas tardan, porque estamos en una lucha. Las cosas no pasan, a veces pasan rápido y a veces no. Vamos a escuchar algo. Vamos a adorar un momentito y regresamos con más de Clamor en la Noche. Cuando el arpa está ungida, fluye la unción del cielo, prodigios y maravillas se manifiestan aquí. Cuando el arpa está ungida, la tierra se estremece, su atmósfera se establece por su gloria y su poder. Cuando el arpa está ungida, fluye la unción del cielo, prodigios y maravillas se manifiestan aquí. Cuando el arpa está ungida, la tierra se estremece, su atmósfera se establece por su gloria y su poder. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños del cielo, y lo que no es tuyo tendrá que correr. Sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los diseños
se relaja uno, se descansa. Cuando este programa sale de 12 a 1 de la mañana, yo le aconsejo que usted deje todas sus preocupaciones a un lado. Relájese. Empiece a alabar a Dios ahí sobre la cama y empiece a contar sus bendiciones. Y no deje que los dardos de fuego, las acusaciones de Satanás, las preocupaciones, dice, por nada estáis afanoso. Es algo que enferma, es la preocupación, la ansiedad que le viene a la vida a uno. Así que tranquilo, acuéstese y descanse en el Señor. Dios es un Dios de milagros. Y estamos hablando, ya hablamos en el pasado, de que un milagro es lo que el hombre no puede hacer, la ciencia no puede hacer. El psiquiatra, el psicólogo, el terapista, el consejero, el dinero, lo que no puede hacer nadie más con solo Dios. Pero en una manifestación más sencilla, los milagros también se producen en la sanidad de los enfermos y en resolver ciertos problemas y ciertas circunstancias. Dios tiene la solución, pero hay que tener paciencia. Como estaba hablando ahorita, que esto es una guerra espiritual, y estaba hablando de que cuando dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, esa palabra está limitada. Es una palabra profética y la mayor parte del tiempo se hace una realidad. Pero quería aclarar de eso sí, hay veces que la persona, quizás en la mayor parte del tiempo la oración de una de las personas que está orando es tan fuerte, pero hay veces que hay gente, hermano, quiero que lo entiendan, hay gente que son como el puerco. Tú los sacas del fango y van a caer. Mire, en la década del 50 había un señor Spock, el Dr. Spock. Era un tipo que escribió muchos libros, cómo criar niños. Y él decía que, el Dr. Spock decía que el ser humano era lo que era por las circunstancias en el espacio, en el proceso en el cual vivía. Que si tú lograbas sacar del arrabal, sacar de la miseria, de un ambiente negativo a las personas los ponían en un ambiente positivo, cambiaban. Bueno, entonces hicieron un experimento con una cerdita blanca pequeña, y esto fue en Nueva York, esto fue una cosa cierta. Hicieron un experimento y la cerdita la lavaron, la perfumaron, le pusieron un lacito y se la dieron a un matrimonio millonario en lo que llaman Park Avenue, en la avenida donde viven los ricos y todas estas cosas. Y entonces dijeron, bueno, si la naturaleza del cerdo, que es meterse en el fango, en el lodazal, entonces eso es semejante a la naturaleza del hombre. Y es lo mismo, el hombre es peor en eso, pero un año entero le lavaban, la perfumaban, le daban su comidita y todo. Y todo ese año no se dañó y parecía que había la vida de puerca, de animal, había cambiado, pero no fue cierto. Al año la sacaron y cuando salió allá afuera, en un parquecito que había por ahí, había un lodazal de fango. Y tan pronto soltaron la puerquita de un año ya, con su lazo y su perfume bien lavadita, se metió al fango. ¿Qué quiere decir, hermano? No porque Dios no lo puede hacer, lo que pasa es que Dios respeta el libre voluntad de la gente, la libre voluntad, el libre albedrío. Entonces, hay gente que son igual que la puerca. Tú puedes sacarlos del arrabal, pero no sacas el arrabal, no dejan sacar el arrabal que hay dentro de su vida, las malas costumbres, el lenguaje soez, vulgar, la condición de ser una persona inculta, totalmente asquerosa, sin higiene, igual, y vuelven y se revuelcan en el mismo. Los saca de un ambiente de drogas y luego vuelven de nuevo a la droga. ¿Por qué? Porque las personas
no quieren cambiar. Ahora, cuando esa persona viene a Cristo, entonces cuando viene a Cristo, Él hace una transformación en esa persona. Y esa persona, entonces, aunque tentada, no quiere volver, pero tiene que haber un cambio. Pero lo primero que tiene que haber es que esté dispuesta a venir a Cristo, para que entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Pero tiene que poner de su parte. Es como el que no sabe nadar y se está ahogando y le tira el salvavidas. No se ahogó porque no sabe nadar, se ahogó porque no quiso aceptar el auxilio. Y es igual que la salvación. La gente, si no quiere ser salvo, no importa quiénes sean. Yo tuve un problema grande cuando estaba en el seminario, porque yo creía que en la fe había una sola manifestación y eso aplicaba a todo. Pero la fe se aplica para sanidad, para hacer milagros de sanidad, milagros de librarnos de un huracán, de un desastre, milagros de provisión económica. O sea, hay personas que tienen fe para orar por las finanzas y los problemas económicos y Dios hace milagros. Hay personas que tienen fe para resolver enfermedades y Dios obra en eso. Pero la fe que tiene que ver y otras manifestaciones de fe, pero tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra salvación, con nuestro arrepentimiento, es una fe única. Creer en el Señor Jesucristo, confesar nuestros pecados a Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, eso es tener fe en el amor de Dios, tener fe en el sacrificio de Cristo. Pero si tú no crees que Cristo murió por ti, si tú no crees que la sangre de Cristo te puede limpiar de pecado, si tú no crees que tienes que arrepentirte, entonces tú eres un incrédulo en lo que toca a creer en el plan de salvación y en tu redención. Y eso es importante que tú lo entiendas, hermano. El pecado de la incredulidad. La gente se perderá porque no creyeron en Jesucristo, porque no se arrepintieron y dejaron que Él le limpiara su pecado, porque no dejaron que Él cambiara su vida y los sacara de la condición infame, destruida, maligna, bárbara que estaban y oscura que estaban. La incredulidad. Ya no es que tienes fe para resolver un problema y multiplicar las finanzas, como hizo, o sea, la fe para multiplicar los panes y los peces, la fe para echar fuera un demonio y la fe para esto y todo. No, es la fe que confías y crees que Jesucristo murió por ti, que dio su vida y lo crees y crees que ese sacrificio es válido, que tú no tienes, que me preocupa a toda esta gente que usted ve por ahí, hermano. Los veo cantando, los veo aún en el programa de vez en cuando los tenemos y gente buena que ama a Dios, pero usted los ve bailando y cantando y entonces están judaizados. Entonces se olvidan que ya no necesitan los rituales, que ya no necesitan las fiestas, que ya no necesitan los rituales de la comida, que ya no necesitan la condición de una religión que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces creen que tienen un complejo de inferioridad y creen que tienen que convertirse en judíos para que se complete el plan de salvación, y eso es una ofensa a Dios. Tú no tienes que guardar los rituales del judaísmo, tú no tienes que celebrar las fiestas del judaísmo, y los judíos estamos orando porque ellos vendrán a Cristo y después, al final de la gran tribulación, verán a Cristo en el Monte de los Olivos y se convertirán. Pero yo no estoy hablando, porque yo sé que esa es la luz que tienen y yo respeto eso, sus tradiciones, sus bailes culturales y todo eso. Yo respeto que ellos lo tengan. Pero yo veo como un complejo de inferioridad en algunos cristianos
que no están satisfechos con lo que le están diciendo en la cara. Lo que hiciste en la cruz del Calvario, lo que hiciste allí en ese lugar donde te crucificaron, el vituperio que sufriste por mí, la vida que diste por mí y resucitaste por mí. Eso no vale. Tengo que mezclarlo con un poquito de aquello. Ese era el problema que tenía Pablo con Pedro, que quería que se circuncidaran, que quería, y está bien, si tú quieres hacer eso por una medida de salud, amén, pero él lo quería hacer para que fueran completamente salvos. Entonces había que comer las comidas que comían ellos. Entonces Dios se demuestra a Pedro en un cuerno donde salen animales inmundos, cerdos y cuantas cosas hay. Y entonces cuando él va a la casa de Cornelio y Dios le habla y le dice, esto ya pasó, ya la ley fue clavada en la cruz. Ya las maldiciones, los rituales, ya se cumplió en Cristo. Él cumplió todos los rituales, Él cumplió toda la ley. Y Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Ya tú no tienes que convertirte en un judaizante. Yo amo al pueblo. Yo soy descendiente de judíos por mis abuelos de Alemania, los Raskis. Pero yo soy un cristiano. Amo a ese pueblo. Me siento contento cuando ellos danzan, cuando ellos bailan, cuando ellos no bailan eróticos, cuando hacen cosas bonitas, cuando hacen sus fiestas, pero no las hago porque ya para mí todo eso se acabó desde que conocí a Cristo. Ya yo no necesito cargar la cruz de esa manera. Yo tomo mi cruz. ¿Cuál es la cruz de ahora? No es una que me cuelga en el cuello, no es un amuleto que cuelgo en la puerta, no. Es la disposición de padecer y sufrir por la causa del Señor y perseverar hasta el fin, venga lo que venga, pase lo que pase, para afirmar mi relación con Dios y pagar el precio. En el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Y admiro y respeto. Lo que me siento triste es que gente que ya experimentaron la salvación, ya Cristo los llenó de su Espíritu Santo, te están diciendo, no. Yo no quiero estar seguro. Por eso voy a guardar la fiesta de Yom Kippur, y voy a guardar la Pascua, y voy a guardar esto, y voy a guardar aquello. Y voy a leer, ya no voy a orar, ahora voy a repetir los salmos. Ya no voy a tener una generación de esto. No, yo voy a hacer todo lo que yo hacía. Pero si Cristo se salvó, por eso Cristo dice, y lo dice bien, pero bien claro, que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Ya no está hablando de una cruz de madera, es decir, tome su relación nueva conmigo y siga para adelante, aunque lo critiquen, aunque digan, ya no necesita los rituales de antes. Ya no es una cruz que tienes que cargar real y materialmente, no. Es la disposición, cuando dice el que no está dispuesto a perder padre o madre o hijo por mí, o esposa, dejarlo todo por mí, a perder la vida, no es digno de mí. Esto es lo que hace. Ya no tienes que mirar hacia atrás, ya tenemos que mirar hacia adelante. Cristo viene pronto. Y viene a buscar un pueblo que confía en Él. Por eso Pablo decía, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en esa cruz clavó todos los pecados de la humanidad, en esa cruz clamó toda la ley, la cumplió completamente. Ya yo no tengo que hacer nada de eso, lo que tengo es que consagrar mi vida, mantenerme limpio, examinarme continuamente y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y buscarle con todo, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. El milagro viene de camino y tú tienes que confiar en el Señor clara y claramente. Esto es así. Y dice la Biblia, dice la palabra bien claro, que cuando Jesús se encontró en el camino, y se dice, pasado otra vez Jesús, Marcos 5:21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes del Señor llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ese hombre no fue al sumo pontífice. Jairo fue a Jesucristo. Ve donde Cristo, llévale tu carga, llévale tu problema, llévale tu dolor, llévale tu temor, llévale tu necesidad, llévale tu sufrimiento y Él hará lo imposible.
en tu vida. Que Dios te bendiga. Padre, que tú bendigas a todos los que me están oyendo. Que tú bendigas a miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas que están desesperados en sus hogares, en sus matrimonios, en sus vidas personales, están sufriendo ahora mismo. Cambia el panorama, desciende sobre ellos en forma especial, unifica esos hogares, saca esos demonios de herejía, saca esos demonios de bochinche y de mala influencia, cuida a nuestros hijos en las escuelas y nuestras familias día y noche. Que Dios te bendiga y recuérdate bien claro, si Dios con nosotros y en contra de nosotros. Cuando el arpa está ungida, fluye la unción del cielo, prodigios y maravillas se manifiestan aquí. Cuando el arpa está ungida, la tierra se estremece, su atmósfera se establece por su gloria y su poder. Cuando el arpa está ungida, fluye la unción del cielo, prodigios y maravillas se manifiestan aquí. Cuando el arpa está ungida, la tierra se estremece, su atmósfera se establece